¿Qué hace un dios cuando descubre que sus hijos son capaces de destruirlo? Si tu lealtad tuviera un peso, si pudiera medirse con algún instrumento cósmico, ¿aguantaría 10.000 años de guerra? ¿Aguantaría saber que el ser al que has dedicado tu existencia te considera una herramienta? ¿Aguantaría la certeza de que él podría haberte salvado y eligió no hacerlo? Esa es la pregunta que Horus Lupercal se hizo en las profundidades de Davin, y su respuesta cambió el curso de la humanidad para siempre. Mi mujer piensa que estoy perdiendo el tiempo contando historias de este universo. Suscríbete, dale al like, ayúdame a demostrarle que no estamos solos. El Imperium del Hombre se extendía por 100.000 sistemas estelares, 100.000 soles con planetas que orbitaban a su alrededor, y en muchos de esos planetas, seres humanos que vivían, trabajaban, morían y rezaban a diosas que no existían. O eso creía el emperador. Pero antes, necesito que entiendas algo que casi nadie menciona cuando habla de la herejía de Horus. Esto no es una historia de traición. Es la historia de lo que pasa cuando el sacrificio más grande que alguien ha hecho jamás se convierte en la peor de las decisiones. Es la historia de cómo la verdad, contada en el momento equivocado, puede destruir un universo entero. Es la historia de un padre que construyó el mayor imperio que el universo ha conocido, y de un hijo a quien ese padre amó más que a nada, más que a la propia continuación de su legado. Un hijo que le correspondió con una devoción tan absoluta que rozaba la adoración. Y te voy a contar cómo ese hijo le clavó un puñal en el pecho. Ahora ponte cómodo, porque vamos a ir muy adentro. Para entender lo que se rompió, primero tienes que entender lo que existió. Y para entender lo que existió, primero tenemos que entender al hombre que lo construyó. No al dios del trono dorado, no a la figura inmóvil que hoy recibe las plegarias de billones de almas en 1.000.000 de mundos. Al hombre, al ser que durante miles de años caminó entre la humanidad, la observó, la guió en las sombras y esperó pacientemente el momento en que podría actuar. El emperador era viejo, tan viejo que la palabra pierde su significado cuando la aplicas a él. Mientras Atenas construía el Partenón, él ya existía. Mientras Roma quemaba Cartago, él ya existía. Mientras los primeros cohetes rompían la atmósfera terrestre, él ya existía. Un psíquico de poder incomprensible, nacido en la antigüedad, que sobrevivió a cada época de la humanidad sin envejecer, alimentado por la energía de 1.000 chamanes y brujos que se sacrificaron en su nombre en tiempos tan remotos que no existe registro de ellos. Y durante todo ese tiempo, observó. Observó cómo la humanidad alcanzaba las estrellas y construía imperios en mundos lejanos. Observó cómo esos imperios caían bajo el peso de sus propios excesos, de sus propias guerras, de sus propias supersticiones. Observó la edad de la oscuridad, las guerras psíquicas que casi borraron a la especie humana de la galaxia. Observó cómo el caos, esa fuerza primordial nacida de los peores impulsos de todos los seres sintientes, se alimentaba de cada acto de odio, de cada ritual de fe, de cada ejército que marchaba bajo una sombra, gritando al nombre de un dios. Y llegó a una conclusión. La humanidad necesitaba un pastor. No un dios, porque los dioses corrompían. No un tirano, porque los tiranos aplastan. Un guía, alguien que uniera a la especie sin esclavizarla, que la protegiera sin infantilizarla, que la empujara hacia adelante sin mirar atrás. Ese Dios, ese pastor, era él mismo. Su visión tenía un nombre, la verdad imperial. La humanidad debía gobernarse por la razón y la ciencia. No existirían dioses, porque los dioses no existen. O peor aún, las entidades que así se hacían llamar eran criaturas del Immaterium que se alimentaban de la fe como parásitos. No habría religión, porque la religión era el vector por el que las criaturas infectaban a las sociedades humanas. Solo la razón, solo el progreso, solo la ciencia. El problema,
como descubriría demasiado tarde, era que había subestimado algo fundamental en la naturaleza de su especie. El ser humano necesita creer en algo más grande que sí mismo. No es una debilidad, es una característica intrínseca de la conciencia. Y cuando el emperador intentó arrancar esa necesidad de raíz, no la eliminó, solo la redirigió. Antes de la herejía estuvo la Gran Cruzada, y la Gran Cruzada fue, sin ninguna exageración posible, el proyecto más ambicioso que una mente haya concebido jamás. Para ejecutarlo, el emperador necesitaba campeones, no soldados ordinarios, semidioses forjados con su propio material genético, proyectados para ser la expresión máxima de lo que un ser humano podía llegar a ser, los primarcas. 18 seres de poder sobrehumano, genéticamente forzados desde el ADN del propio emperador, cada uno un espejo magnificado de alguna virtud o cualidad humana llevada hasta su extremo lógico. No eran soldados, eran iconos vivientes. Pero el caos los robó antes de que pudieran crecer. Cuando todavía eran embriones en sus cápsulas de gestación, una tormenta del Warp devastó los laboratorios imperiales. Las cápsulas fueron dispersadas por toda la galaxia, cada una aterrizando en un mundo diferente, cada una criando su primarca en un entorno radicalmente distinto. Algunos cayeron en mundos nobles que los criaron como reyes, otros cayeron en mundos brutales que los forjaron en el sufrimiento. Unos pocos cayeron en mundos tan oscuros que las cicatrices nunca desaparecieron del todo. El emperador los encontró a todos, uno por uno, y cuando los encontró, ya no eran los hijos que había imaginado. Eran algo más complicado, más real, más humano, en el peor y en el mejor sentido de la palabra. Y al frente de todos ellos, el primero entre iguales, estaba Horus. Horus Lupercal, el señor de las lunas, maestro de guerra de los lobos lunares. Hablar de Horus sin entender qué lo hacía excepcional incluso entre primarcas sería como describir el sol diciendo que brilla un poco. Sus hermanos eran extraordinarios. Guilliman construía imperios con la misma facilidad con que otros construyen frases. Magnus el Rojo veía el futuro con claridad de cristal. Sanguinius poseía una belleza y una nobleza que hacían que la gente creyera en los ángeles. Lionel Johnson era un estratega tan frío y preciso que los propios ordenadores de guerra preferían sus cálculos a los suyos. Pero Horus tenía algo en que ninguno de sus hermanos tenía. Carisma que no era meramente sobrehumano, era gravitacional. Los hombres querían morir por Horus. Los planetas que se negaban a rendirse ante el emperador con 10.000 campañas militares se inclinaban ante Horus en una sola reunión diplomática. No porque Horus los engañara, sino porque, de alguna manera, mirándolo a los ojos, cada persona tenía la certeza de que Horus los veía, los conocía, los valoraba. Y eso bastaba. El emperador lo sabía, por eso lo eligió maestro de la guerra. Maestro de la guerra, War Master. Una sola palabra que en ese universo equivale a decir el segundo al mando de todo. El único al que otras legiones de marines espaciales debían rendir obediencia directa. El lugarteniente del emperador en su ausencia, el rostro visible del proyecto más grande de la historia humana. La Gran Cruzada duró 2 siglos, 200 años de expansión continua. 200 años en que las flotas del Imperium partían desde Terra como olas de un océano eterno, alcanzando sistemas estelares que habían olvidado que alguna vez habían formado parte de algo mayor. Horus lideraba todo eso, no desde la retaguardia, en persona, en la primera línea. Sus hermanos los primarcas lo amaban, algunos con la devoción casi filial de los menores, otros con la tensión contenida de iguales, que reconocían la superioridad de un par sin acabar de rendirse a ella. Pero todos, sin excepción, lo respetaban. Y por encima de todos ellos estaba el emperador. Aquí es donde la historia se complica. El emperador amaba a Horus, de eso no hay duda. Pero la forma en que los seres de poder inmesurable aman a sus criaturas rara vez es la forma en que esas criaturas necesitan ser amadas. El emperador veía en él la culminación de 2 siglos de trabajo, el instrumento perfecto,
el ejecutor de su visión. Cuando miraba a su hijo, veía el imperio unificado, veía el gran diseño completado, veía el futuro que había pasado milenios preparando hecho carne. Pero no veía a su hijo. Horus, en cambio, veía en el emperador a su padre, su dios, su razón de ser. Esa diferencia de perspectiva, tan pequeña, pero tan humana en esencia, iba a costar 100.000 millones de vidas. En algún momento de la Gran Cruzada, el emperador hizo algo que nadie esperaba. Se fue. No literalmente. Terra seguía siendo la capital del imperio y el emperador seguía en ella, pero retiró su presencia directa del frente de la cruzada. Dejó a Horus como War Master con autoridad casi absoluta sobre las operaciones militares, y él mismo se encerró en los niveles más profundos del Palacio Imperial, trabajando en un proyecto secreto que no compartió con nadie, ni con sus hijos, ni con Malcador, ni con sus guardias más íntimos. Ese proyecto tenía que ver con el Webway, la red de túneles extradimensionales usadas por los Eldari, que podría eliminar la necesidad de que la humanidad usara el Warp para viajar entre estrellas. Un Imperium que no necesitara el Warp para nada sería un Imperium que los dioses del caos no podrían corromper. Era la mayor apuesta de la historia humana, y la estaba haciendo en completo silencio. El problema era que los primarcas también sentían ese silencio. Llevaban siglos combatiendo en nombre del emperador, sangrando, perdiendo hermanos, conquistando mundos en su nombre, y de repente, sin explicación, sin ninguna despedida, el hombre al que habían jurado lealtad, y al que muchos de ellos amaban como un padre, simplemente dejó de estar disponible. Y ese silencio dolió. Dolió de maneras diferentes en cada uno de ellos. En algunos simplemente generó frustración, en otros resentimiento, y en unos pocos generó algo más oscuro. La semilla de una duda que no se podía articular con palabras, pero que se sentía en cada orden recibida, en cada victoria celebrada sin que el padre estuviera presente para reconocer el esfuerzo. El caos no necesita crear oro de la nada, solo necesita encontrar una grieta ya existente y ensancharla. Esta ausencia dejó además un vacío de gobierno que se llenó de burocracia. El Consejo de Terra administraba el imperio, presidido en gran medida por Malcador el Sigilita, y en términos de capacidad política, era probablemente la mejor solución disponible. Pero había un problema. Los primarcas no tenían asiento en él, los hijos del emperador, los semidioses que habían conquistado ese imperio con su sangre y esfuerzo, quedaban excluidos de los asuntos del gobierno. Su rol era la guerra, y nada más. Antes de que la herejía tuviera nombre, tuvo arquitectos. El primero, y más oscuro, se llamaba Erebus, primer capellán del 17ª Legión, los portadores de la palabra. Y si hay un personaje en toda esta historia que merece ser comprendido antes de ser juzgado, os lo presento. Erebus no empezó como un traidor, empezó como el único hombre en el Imperium que entendía lo que realmente estaba en juego. Para entenderlo, primero hay que entender a su primarca, Lorgar Aureliano. Lorgar era el más devoto de todos los hijos del emperador, tan devoto que había fundado religiones, había llevado la conquista imperial no como una campaña militar, sino como una cruzada espiritual, construyendo catedrales en cada mundo conquistado, convenciendo a las poblaciones de que el emperador era un dios y que servirle era el camino hacia un fin sagrado. Pero el emperador no estaba por la labor de las religiones. Cuando descubrió esto, lo fulminó. No metafóricamente, ordenó a los ultramarines de Guilliman que se desplazaran al planeta Kur, el corazón del territorio de los portadores de la palabra, a la ciudad de Monarchía, la ciudad perfecta, la expresión máxima de la fe imperial en piedra y vidrio y oro. Primero la evacuaron, y entonces los ultramarines la bombardearon desde la órbita hasta que no quedó piedra sobre piedra. 100.000 marines de los portadores de la palabra fueron convocados a arrodillarse en las cenizas de lo que habían construido con décadas de devoción ardiente,
y ante ellos, ante Lorgar, en ese campo de ruinas, apareció él, el emperador en persona. Les dijo que habían fracasado, que la fe que profesaban era una abominación, que él no era un dios, solo un hombre, y que lo que habían construido en su nombre no tenía cabida en el imperio que él quería crear. Los dejó en las cenizas. Malcador el sigilita se quedó mirando a Lorgar antes de marcharse también, y en ese momento los que estaban presentes dicen que algo en los ojos del primarca de los portadores de la palabra se apagó completamente. O quizá, otra forma de verlo, algo nuevo comenzó a arder. Erebus vio todo eso y sacó sus propias conclusiones. Él era el tipo de hombre que podía sostener dos verdades contradictorias en la mente al mismo tiempo y encontrar el camino entre ellas. Lo que vio fue esto. El emperador rechazaba el poder de los dioses del caos, pero esos dioses existían y eran inconmensurablemente poderosos. El Warp, el reino espiritual paralelo al universo físico, era el hábitat de 4 entidades de poder cósmico. Korn, el dios de la sangre, Sench, el arquitecto del destino, Nargel, el señor de la podredumbre, Slanes, el príncipe del placer. 4 dioses cuya existencia dependía de las emociones y sufrimientos de los seres sensibles. 4 entidades que habían visto en el proyecto del Webway del emperador una amenaza a su existencia. Erebus era el agente de esas entidades, el espía infiltrado en el corazón del imperio, y llevaba décadas buscando el momento adecuado. Lo que lo hace fascinante y lo que lo eleva por encima del simple villano es que él no mentía sobre lo que era, no pretendía ser bueno, sabía lo que hacía y por qué, y en su mente retorcida y brillante había encontrado un argumento que no podía refutar. El emperador sacrificaba a sus hijos, les mentía, les ocultaba sus planes, los utilizaba, porque el emperador creía que el fin justifica los medios. ¿Qué crees tú? ¿Que ha llegado el momento ya de que te suscribas y que me des un like? Yo creo que sí, pero si no, continuamos. Erebus hacía exactamente lo mismo. La diferencia era solo de lealtad. Y en las profundidades del Warp, donde los dioses del caos observaran el tablero cósmico con ojos que veían todos los tiempos a la vez, eligieron su pieza ganadora. No a Erebus, no a Lorgar, no a ninguno de los primarcas menores que ya se habían dejado corromper. Eligieron al War Master, eligieron a Horus. Porque para que la elegía fuera verdaderamente devastadora, para que partiera el Imperium por la mitad, necesitaban corromper al mejor, al más querido, al más creído, al que arrastraría a sus hermanos con él. Pero los dioses del caos eran pacientes. Sabían que Horus no caería ante una oferta directa. Era demasiado leal, demasiado íntegro, demasiado convencido de la justicia que llevaba en la gran cruzada. Para romperlo, necesitaban romperlo a él mismo. Años antes de que comenzara la herejía, Erebus robó algo de valor incalculable durante una misión de contacto con una civilización llamada el Interrex. Un arma de origen oscuro, que los humanos de Interrex habían confiscado de una raza alienígena llamada los Kinebrats. El Anatema. Una espada de diseño aparentemente sencillo, pero de naturaleza perturbadora. Podía ser instruida para reconocer a una persona, y cuando cortaba a esa persona, lo hacía de una manera que excedía cualquier capacidad de curación conocida. Ni los apotecarios más avanzados, ni los poderes regenerativos de un primarca, ni la medicina más sofisticada del imperio podían cerrar la herida que el anatema infligía en quien había sido designado por la hoja. Erebus la guardó y esperó. Cada historia de traición tiene un momento bisagra, un momento en el que el mundo todavía podría haber ido en cualquier dirección. Para la herejía de Horus, ese momento fue la luna pantanosa llamada Davin. Pero antes de hablar de esto, hay que hablar de lo que Horus había traído de ese mundo tiempo atrás, el concepto de la logia guerrera. Las logias eran hermandades cerradas dentro de una fuerza militar, grupos selectos de oficiales que se reunían en privado, sin jerarquía, para compartir opiniones, preocupaciones, conocimiento.
En la cultura de Davin era una tradición muy respetada. El emperador había prohibido explícitamente ese tipo de organizaciones, los clubes secretos, las hermandades, los grupos de discusión al margen de la cadena de mando. Todo eso era exactamente el tipo de estructura que podía fermentar descontento y conspiración. Horus lo sabía y lo adoptó de todas formas. Porque Horus pensaba que él sabía mejor que el emperador lo que era o no peligroso dentro de sus propias filas. Era la primera señal, no de corrupción, sino de la clase de arrogancia que hace a alguien susceptible a ella. La logia de los lobos lunares se llamó Mourival y se convirtió en el círculo más íntimo alrededor de Horus. En teoría, una herramienta de liderazgo. En la práctica, el vector por el que la traición entraría en el corazón de la cruzada. Años después, Erebus, actuando como agente doble, informó a Horus de que el emperador Temba, al que Horus había dejado a cargo de la luna de Davin, se había rebelado y que sus hombres habían sido afectados por alguna plaga del caos de Nargel. Horus decidió liderar personalmente el asalto. Lo que encontró en la superficie se podía llamar una pesadilla. Cadáveres reanimados por la corrupción del dios de la putrefacción. Criaturas que ya no eran humanas, en ningún sentido relevante, pero que seguían luchando, todavía mataban, obedecían órdenes, y Temba los lideraba. Horus lo mató, pero en el momento final, Temba levantó el anatema, el arma que Erebus había robado al Interrex décadas anteriormente, el arma que había sido imbuida para reconocer el nombre de Horus Lupercal, y la hundió en el hombro del primarca. La herida no cerraba. Los apotecarios de la nave insignia lo intentaron todo: cirugía, medicina avanzada. Utilizaron todos los recursos que disponía el imperio. Pero nada funcionaba, y Horus seguía debilitándose. La Mourival entró en pánico. Horus estaba muriendo, el hombre al que muchos amaban genuinamente, el comandante más brillante del imperio. Estaba siendo consumido por algo que ninguno de ellos comprendía. Y Erebus tenía la solución. Los sacerdotes de la logia serpiente en la superficie de Davin conocían rituales de curación que iban más allá de la medicina convencional, rituales espirituales. Prácticas antiguas que podían sanar lo que la ciencia no podía. Debería haber habido más resistencia, deberían haber sonado todas las alarmas, pero el miedo se convirtió en algo más poderoso que la cautela. Lo llevaron al templo, y lo que ocurrió dentro es la parte más oscura y más brillante de toda esta historia, porque lo que los dioses del caos le mostraron a Horus no eran mentiras, eran verdades, pero curiosamente seleccionadas, sacadas de contexto, presentadas en el orden correcto para producir el efecto deseado. Le mostraron el futuro, un futuro en el que el imperio triunfaba bajo el emperador, un futuro de hierro y sangre y obediencia eterna, en el que la humanidad avanzaba hacia las estrellas, pero había perdido todo lo que la hacía humana. Un futuro en el que sus hermanos primarcas eran figuras decorativas en un templo, guardianes glorificados de un régimen que no necesitaba su genio, porque no había nadie a quien conquistar. Y entonces le mostraron la alternativa, le mostraron que el caos, en su esencia, era libertad. Que los dioses del caos no querían esclavos, querían campeones. Era una mentira, por supuesto, una mentira perfecta, brillantemente construida. Los dioses del caos son tirititeros cósmicos que consumen almas, pero Horus no fue capaz de verlo en ese momento. Lo que vio fue la confirmación de su mayor miedo secreto, que todo el sacrificio, toda la sangre derramada, toda la gloria y el horror de 2 siglos de gran cruzada conducía a un destino que traicionaba su propósito. Y entonces vio algo más. Vio al emperador sabiendo todo esto, vio al padre mirando el futuro con sus ojos de 10 milenios y eligiendo callarse, eligiendo no decirlo, eligiendo usar a Horus como herramienta, confiando en que esa herramienta no necesitaba entender nada para ejecutar el plan que él tenía entre manos.
Había una crueldad en esa imagen, una crueldad nacida del amor, pero una crueldad al fin. Había un testigo inesperado en esa visión, sin embargo, Magnus el Rojo. El primarca de los hijos del conocimiento, el gigante de poderes psíquicos inmensos, se materializó en la visión de Horus, reveló la naturaleza real de lo que le estaban ofreciendo, le suplicó que no cayera. Todo eso fue en vano. Horus ya estaba decidido. No se rendiría al caos por odio al emperador, se rendiría porque creía genuinamente, con toda su pasión, con toda la convicción de un ser diseñado para la convicción, que era la única forma de salvar a la humanidad del emperador. Los dioses del caos curaron a Horus, y Horus firmó el pacto. Despertó de Davin, transformado. Sus oficiales, viendo que su señor vivía, sintieron alivio, no vieron lo que se había ido. No vieron que los ojos que le miraban eran los mismos ojos, pero que la cosa detrás de ellos no era ya del todo Horus. O quizás sí lo vieron y eligieron no verlo. Porque esa es otra verdad que los cronistas prefieren no mencionar. La herejía no fue solo la caída de Horus, fue la caída de todos los que eligieron mirar hacia otro lado. Horus era inteligente, brillantemente inteligente. Y la primera lección que aplicó a su traición fue que la confrontación directa era el camino del fracaso. Él no podía simplemente declararse enemigo del emperador y esperar a que las demás legiones le siguieran. Lo que necesitaba era construir una coalición basada en resentimientos genuinos, en agravios reales, en la frustración acumulada de décadas de silencios imperiales. Necesitaba hacer que los demás pensaran que estaban rebelándose contra una injusticia, no entregándose a una oscuridad creada por el caos. Los portadores de la palabra de Lorgar ya estaban con él, con toda la intensidad de su fe recién reorientada. Lorgar se convirtió en el gran evangelizador de la herejía. Los primarcas que siguieron a Horus eran 7 historias de amor roto, 7 formas diferentes de responder a la misma pregunta. ¿Qué haces cuando el ser al que más ama te decepciona de una manera que no puedes perdonar? Le das un like y te suscribes. Angron, el primarca de los comedores de mundos, era un ser de rabia pura. Llevaba clavada en el cráneo una máquina de tortura que amplificaba su ira a niveles biológicamente insostenibles y que el emperador había prometido retirarle, pero nunca lo había hecho. Además, había algo más. Cuando el emperador lo rescató de la arena como gladiador esclavizado, dejó atrás a sus compañeros de combate, a los únicos que Angron consideraba familia. Los abandonó a la muerte, mientras él se veía convertido en una herramienta de guerra. No era lealtad al caos lo que le movía, era furia contra todo, incluyendo a su padre. Mortarion, el señor de la muerte, tenía sus propios fantasmas. El emperador le había salvado de un tirano psíquico en su mundo natal, sí, pero lo había hecho en el último momento, después de que Mortarion lo intentara solo durante años. El mensaje implícito no era «te salvo porque me importas», sino «espero que ya estés en el borde para demostrarte que te necesito». Fulgrim, el más estético de los primarcas, cayó de una forma diferente. Obsesionado por la perfección en todas sus formas, el caos le ofreció algo que no podía resistir: la posibilidad de la perfección absoluta, la trascendencia de todos los límites físicos a través de la entrega. Perturrabo, el maestro del asedio, condenado siempre a las campañas más sangrientas y sin gloria mientras sus hermanos acumulaban laureles. Uno por uno, con argumentos adaptados a los fantasmas personales de cada uno, Horus fue sembrando la traición. Pero no todos cayeron. Rogaldorn, el primarca de los puños imperiales, era pura roca. No en sentido metafórico, sino casi literal. Era un hombre para que la lealtad era una certeza axiomática, no una elección. Los ultramarines de Guilliman eran demasiado numerosos y demasiado disciplinados para ser corrompidos. Operaba desde la razón, no desde el corazón, y las emociones que el caos explotaba eran en él manejadas con una eficiencia clínica que las hacía inaccesibles. Y Sanguinius,
el más hermoso de los hermanos primarcas, el único con alas reales que lo hacían parecer literalmente el ángel que la iconografía posterior lo mostraría, al que el emperador más amaba, y el que, según los registros, poseía algo que ningún otro primarca tenía, la capacidad de ver su propio futuro. Sanguinius sabía que moriría. Había visto su propia muerte en visiones que lo atormentaban de su infancia en Baal. Había visto quién lo mataría, y aún así eligió seguir al emperador. Horus sabía que no podía tocar a los primarcas leales directamente, así que usó la única herramienta disponible, el tiempo y la distancia. Utilizó su posición como War Master para asignar misiones a las legiones que no podía corromper, misiones en los confines más alejados del imperio, para que cuando la traición se hiciera visible, las legiones leales estuvieran demasiado lejos como para ser un elemento que importara. No todas las pérdidas de la herejía fueron resultado directo de la traición de Horus. Algunas fueron el resultado de los propios errores del emperador. Magnus el Rojo, el primarca que había intentado salvar a Horus en la visión de Davin, cargaba con su propia condena. Los hijos del conocimiento, su legión, habían practicado durante años las artes psíquicas y la hechicería del Warp. El emperador lo había prohibido expresamente en el concilio de Nicaea. Sin embargo, Magnus y sus legionarios tenían una afinidad natural con el Immaterium que no se podía simplemente eliminar. Como consecuencia de estas prácticas no reguladas, muchos marines de los 1000 hijos comenzaban a sufrir deterioro físico progresivo, siendo literalmente consumidos desde dentro por las energías del Warp, que no podían controlar. Cuando Magnus fracasó en salvar a Horus en la visión de Davin, tomó una decisión desesperada. Necesitaba avisar al emperador, inmediatamente. No había tiempo para viajes convencionales. Tenía que proyectarse psíquicamente hasta el Palacio Imperial. El problema era que el emperador llevaba tiempo construyendo barreras psíquicas enormes alrededor del palacio para proteger el proyecto del Webway. Y Magnus, en su urgencia y en su pánico, las rompió. El impacto fue catastrófico. Millones de psíquicos en toda Terra murieron en segundos. Tormentas del Warp consumieron asentamientos enteros. Las protecciones del proyecto del Webway quedaron hechas añicos, liberando demonios en los túneles subterráneos del palacio. El trabajo de décadas del emperador fue destruido en instantes. Y el emperador, que todavía se negaba a creer que Horus pudiera traicionarlo, llegó a la única conclusión que su devastado juicio podía alcanzar. El traidor era Magnus. Fue otro error catastrófico en una era llena de errores. Magnus, derrotado, en cuerpo y espíritu, rechazado por su padre, al que había intentado proteger, fue empujado exactamente hacia donde el caos lo esperaba. Tzench, el arquitecto del destino, que había visto ese momento venir desde el principio, le extendió la mano, y Magnus la tomó. Se convirtió en campeón del caos para evitar ser destruido por el caos, y en esa paradoja que vivía Magnus el Rojo, en esa paradoja vive todavía, 10.000 años después, en la ciudad de Próspero en el planeta de los brujos, luchando una guerra que no puede ganar en nombre de un dios que lo traicionó antes de que él pudiera traicionar a nadie. El primer acto de Horus como traidor fue una masacre de sus propios hombres. Isban III, un mundo en rebelión que el maestro de la guerra debía pacificar. Horus utilizó la campaña como pretexto para purgar a sus propias legiones. No todos los marines de sus legiones aceptarían la traición. Existirían los leales, los que, aunque adoraran a Horus, no podrían dar la espalda al emperador. Horus se encargó de eliminarlos los primeros. Los marines que sabían que eran incorruptiblemente leales fueron enviados a Isban III, a la vanguardia del asalto. Fueron ellos quienes lucharon los primeros, quienes sufrieron las mayores bajas, quienes demostraron, en el calor de la batalla, su valentía y su lealtad. Entonces Horus ordenó a las naves orbitantes que bombardearan la superficie del planeta, con todos sus marines en tierra todavía. El bombardeo vírico mató a cientos de miles de marines espaciales leales, hombres que morían sin entender por qué las naves de su propio maestro de la guerra los estaba exterminando.
Algunos sobrevivieron al bombardeo inicial, escondidos en búnkers, construyeron sus defensas, se reorganizaron, lucharon porque era lo único que sabía hacer. Horus los mandó rematar personalmente. Lo que hace de este planeta tan devastadoramente revelador no es la escala de la masacre, es la frialdad que se ejecutó. Horus mataba a sus hombres como un cirujano corta carne muerta, con la convicción de que era totalmente necesario, y que en esa frialdad calculada era lo más terrorífico que cualquier fanático podía llevar a cabo. En ese momento, en ese instante de absoluta oscuridad, apareció un hombre, el capitán Nathaniel Garro, de la Guardia de la Muerte, 7ª Compañía. Garro fue testigo de la masacre desde la órbita, desde el otro lado de la línea, y lo que vio no le rompió la lealtad, sino que la cristalizó. Era un oficial de una legión traidora, sí, pero también era un hombre que había servido al emperador genuinamente, que creía en lo que la cruzada significaba, y que no podía mirar hacia otro lado ante lo que estaba viendo, simplemente porque su primarca le ordenara hacerlo. Lo que Garro hizo a continuación fue, en términos operativos, casi un milagro. Tomó el control de una nave antigua y deteriorada, la Eisenstein, con un puñado de leales que como él se negaban a abrazar la traición, y saltó al Warp sin haber calculado la ruta de destino. Fue básicamente un suicidio estadístico, sin una ruta calculada. La navegación por el Warp se convirtió en una ruleta rusa con todas las probabilidades en su contra. Podrían emerger en el interior de una estrella, podían quedar atrapados en el Inmaterium indefinidamente, podían ser consumidos por las corrientes del caos. Ante todo, emergieron. Casi destruidos, dañados, asediados por los ataques del caos en el Warp, con toda la tripulación comenzando a sucumbir a la corrupción de Nargel, incluso a bordo, pero aún vivos. En este momento Garro tomó otra decisión que los ingenieros militares habrían tachado de absurda. Detonaron parcialmente el núcleo de la nave para crear una señal de emergencia visible desde kilómetros de distancia. La nave que respondió a la señal llevaba a bordo a Rogal Dorn. Convencer a Dorn de que la traición de Horus era real fue una tarea distinta del calibre a la salvación de la nave. Dorn amaba a Horus con la confianza absoluta que un soldado pone en el comandante que lo ha llevado a la victoria en numerosas ocasiones durante décadas. La sola sugerencia de que un hombre como él era un traidor enviaba a Dorn a un estado de furia peligrosa que casi terminó en la ejecución de Garro en el acto. Lo que le salvó fueron los Remembrancers, los historiadores y psíquicos enviados por las flotas de la cruzada para registrar los eventos. Algunos de ellos tenían la capacidad de grabar memorias visuales y dejar que otros la experimentaran directamente. Cuando Dorn experimentó en primera persona lo que los testigos recordaban, no hubo forma de negarlo. Garro no llegaría a hablar con el emperador directamente. Fue estacionado en la colonia lunar mientras Dorn regresaba a Terra para dar la noticia. Frustrante después de todo lo que se había sacrificado. Pero lo que Garro había hecho, el precio de perder su legión y casi su vida, había salvado al imperio de una ignorancia que podría haber resultado fatal. Era el hombre que, sin título, sin glorias de campaña futuros, sin que la mayoría de los humanos del imperio supiera jamás su nombre, había girado la rueda de la historia. Si Isban 3 fue el ensayo, Isban 5 fue la sinfonía de la traición. 4 legiones leales, los cuervos, los salamandras, los puños de hierro y una parte de los lobos del espacio fueron atraídas a Isban 5 para completar la purga. En vez de refuerzo, encontraron una emboscada preparada con la precisión que solo Horus podía calcular. Las 7 legiones traidoras los esperaban, y las legiones que debían apoyar el asalto leal se dieron la vuelta, dispararon contra sus propias líneas. Los puños de hierro fueron casi aniquilados. Su primarca, Ferrus Manus, murió ese día a manos de Fulgrim, su propio hermano, en combate singular. La historia dice que Fulgrim lloró mientras lo hacía. La historia dice que algo en Fulgrim se rompió en ese momento y que nunca volvió a recomponerse. Los salamandras sufrieron bajas que tardarían siglos en recuperar. Vulcan, su primarca, desapareció en el caos de la batalla. Los cuervos escaparon. Corax, su primarca,
huyó con un puñado de supervivientes y la certeza ardiente de que el Imperium acababa de perder algo que no podía recuperar. En un solo día, en Isban V, el emperador perdió el equivalente a la mitad de su capacidad de combate primarcal. Horus había comprado tiempo, suficiente para avanzar hacia Terra. Isban III fue el momento en que la herejía dejó de ser política y se convirtió en apocalipsis y en órbita. Horus observaba y dijo: que la galaxia arda. Lo que siguió a Isban fue una guerra que duró 7 años y abarcó 1000 sistemas estelares. Horus avanzaba, metódico, implacable, sin la sed de sangre ciega de Angron ni la locuaz crueldad de Fulgrim, con la misma determinación tranquila y aterradora que lo había hecho el mejor general del Imperio, excepto que ahora esa mentalidad iba en contra del Imperio. Los mundos caían, las flotas leales eran destruidas o forzadas a retirarse, y en el Warp las tormentas crecían a medida que los dioses del caos invertían su propia energía en el avance de su campeón. Mientras tanto, en Terra, Rogaldor pasaba esos años preparando las defensas del Palacio Imperial con la meticulosidad obsesiva que lo definía. Si había alguien en el universo capaz de construir una defensa que pudiera aguantar lo que Horus traía, era Dorn. Cada sector del Palacio Imperial fue convertido en una posición defensiva. Los puños imperiales, el cuerpo de guardias y los regimientos que respondieron a la llamada se integraron en un sistema de defensa diseñado para poder aguantar indefinidamente. Dorn no era un hombre de esperanza, era un hombre de geometría. La esperanza era algo que no podían permitirse. Dorn se dedicó a construir muros, y mientras Dorn construía, Malcador buscaba. El sigilita, viejo hasta lo indescriptible, psíquico de un poder enorme pero completamente humano en su mortalidad, ejecutaba las últimas instrucciones del emperador. Se encargó de reunir a 12 hombres, 4 administradores imperiales de carácter indoblegable y 8 marines espaciales que, incluso procedentes de legiones que habían caído, habían mantenido su lealtad al padre con una firmeza que avergonzaba a sus propios primarcas traidores. Esos 12 hombres serían el embrión de algo que el Imperio necesitaría durante los próximos 10.000 años: la Inquisición. Y en los pliegues de ese tiempo de guerra, algo extraordinario ocurrió entre los marines. Cuando una legión cae al caos, no todos sus hombres caen con ella. Algunos, cuando regresaban de misiones lejanas y encontraban con la realidad de lo que su legión se había convertido, elegían otro camino. Algunos fueron ejecutados por sus propios hermanos cuando se negaron a abrazar la traición. Pero los hubo que huyeron. Y los que huyeron pintaron sus sombreras de negro. Los escudos negros, marines sin legión, sin primarca, sin una identidad institucional. Solo su lealtad al trono y la vergüenza de cargar con el nombre de lo que su legión había hecho. Combatían solos, aceptaban misiones que otros considerarían sentencias de muerte. Se sacrificaban sin pensar, porque para ellos cada día ya era una forma de penitencia. Su herencia sería duradera. Siglos después, estos guerreros se convertirían en la Death Watch, los cazadores de senos que combinaban las habilidades de múltiples legiones en fuerzas pequeñas y devastadoras. Pero en ese momento eran simplemente hombres que habían elegido el trono sobre la sangre. ¿Qué pensaba el emperador mientras Horus avanzaba? Lamentaba no haberle contado la verdad. Consideraba que si hubiera explicado a Horus el propósito real del proyecto Webway, si hubiera confiado en él, si hubiera confiado la arquitectura completa de su plan, ¿podría haberse evitado la traición? Nadie lo sabe. El emperador no es un personaje que se suele dar a las confesiones. Y en ese silencio, esa falta de explicación, ese mismo patrón de actuar sin explicar que había plantado la semilla de la duda en Horus, continuaba durante la mayor crisis de la historia humana. La flota de Horus llegó al sistema solar. Las defensas lunares eran la primera línea. Se iba a producir el asedio de Terra. Una red de plataformas orbitales y bacterias de lanzamiento de una potencia difícil de imaginar no fue suficiente. Los combates orbitales duraron días. Las defensas infligieron pérdidas enormes a los traidores, pero las pérdidas que los traidores podían absorber
eran incomparablemente mayores. Una a una, las plataformas fueron cayendo, y cuando el último cañón orbital se apagó, el cielo de Terra quedó descubierto. El asedio duró exactamente 55 días. 55 días en el que el Palacio Imperial absorbió el impacto de 7 legiones de marines espaciales traidoras. Millones de soldados, demonios del caos invocados directamente en el corazón de la defensa imperial. Y el peso aplastante de los dioses del Warp, vertiendo toda su energía en el esfuerzo de derribar al ser que representaba la mayor amenaza a su existencia. Los marines espaciales traidores no luchaban solo con armas y tácticas, luchaban con fe. Con una fe pervertida y retorcida, pero fe, y al fin. Había algo en esa combinación de maestría militar absoluta y propósito espiritual que hacía a los siervos de Horus cualitativamente más aterradores que cualquier ejército que el Imperio no hubiera enfrentado antes. Las murallas exteriores del Palacio Imperial cayeron al tercer día. El bastión de la eternidad aguantó 14 días antes de ser superado. Los portadores de la palabra, bajo el mando directo de Lorgar, convertían cada metro cuadrado del terreno conquistado en un templo a los poderes del caos, activando los rituales que permitían a los demonios cruzar la frontera entre el Warp y el mundo físico. Terra, que había sido el corazón de la humanidad durante milenios, se estaba convirtiendo en el escenario del apocalipsis. Y en órbita, en el Vengador espiritual, Horus observaba el avance, con la tranquilidad de un hombre que ha tenido razón sobre algo terrible durante mucho tiempo y que finalmente ve la realidad alinearse con su visión. La lucha fue calle por calle, corredor por corredor, habitación por habitación. Pero 3 primarcas sostenían lo insostenible. Los ángeles de sangre de Sanguinius defendían la muralla exterior con una ferocidad que hacía que incluso los marines endurecidos por décadas de guerra miraran con reverencia. Los puños imperiales de Dorn construían una nueva defensa cada vez que la antigua caía. Y Yagatai Khan lanzó un ataque de velocidad relámpago sobre el puerto espacial de la Puerta del León, capturándolo de las manos traidoras. En cuestión de horas, la mitad de los transportes de refuerzo traidores que intentaban descender a la superficie eran destruidos antes de llegar. Pero no era suficiente para ganar. Solo estaban comprando tiempo. Y entonces el sigilita se sentó en el trono. El proyecto del Wegway del emperador requería una atención constante. Las tormentas del Warp que la herejía había desatado amenazaban con convertir los túneles del Wegway en autopistas para demonios. Mantenerlos cerrados requería una presencia psíquica permanente en el trono dorado. El trono dorado era un artefacto de amplificación psíquica de un poder inconmensurable, pero también era una tortura. Cada momento sentado en él consumía a quien lo ocupaba, como el fuego consume la madera. El emperador se lo dijo a Malcador sin rodeos. Necesitaba que el sigilita tomara su lugar en el trono, mientras él salía a combatir a Horus. Los 2 hombres que habían caminado juntos desde antes de que el imperio existiera se miraron por última vez en igualdad. El emperador le dijo a Malcador que lo que estaba haciendo era el sacrificio más grande de lo que era, que recordarían su nombre. Y Malcador se sentó en el trono. El emperador, entonces, se marchó y el sigilita empezó a arder. Hay una versión de los hechos que dice que fue un error de los traidores, un fallo en los campos de vacío, que momentáneamente expuso el casco del Vengador a un teleportador. Hay otra versión que dice que fue una elección deliberada de Horus, que, en el momento final, alguna parte del ser que había sido el maestro de la guerra no pudo continuar sin ver si el hombre que lo había creado podría detenerlo. El emperador, Sanguinius y el capitán de la Guardia Sagittarius llegaron al Vengador por teletransportación. Sanguinius llegó a la cámara del trono de Horus antes que el emperador, y aquí la historia se vuelve casi insoportable en su belleza trágica. Sanguinius sabía lo que iba a pasar, lo había visto la habitación, la confrontación, este mismo momento. Tenía la opción de haber esperado al emperador, de haberse retirado, pero entró de todas formas. Porque Sanguinius era el espejo de Horus en muchos sentidos, igual de carismático, igual de amado,
igual de dotado militarmente. Donde Horus era tierra y guerra, Sanguinius era cielo y esperanza. Y su lealtad al emperador no era la lealtad ciega del soldado, era la lealtad elegida, del filósofo, que ha considerado todas las alternativas y ha concluido que, con todos los problemas y todos los defectos, la causa del Imperium merece más que cualquier otra causa. Horus, en ese momento, era un ser de poder cósmico. Los dioses del caos habían vertido en él una fracción de su propia divinidad. Era, literalmente, más poderoso que cualquier cosa que Sanguinius pudiera enfrentar. Aún así, Sanguinius lo mantuvo a raya durante horas. Herido, sangrante, agotando poderes y habilidades que ningún ser humano debería poseer, el ángel de Baal se negó a caer mientras el emperador no hubiera llegado. Cuando finalmente Horus lo mató, con sus propias manos, algo en la armadura del primarca se quebró junto con el poder de su hermano. Los registros imperiales sugieren que Sanguinius, en sus últimos momentos, cortó una pequeña grieta en la armadura del terminador de Horus, un detalle que pudiera parecer que no tenía importancia. No lo era. Los cronistas dicen que Horus lloró. Dicen muchas cosas sobre ese momento, que parte del Horus original regresó brevemente cuando el cuerpo de Sanguinius cayó, que los ojos del War Master tuvieron un instante de claridad, de horror ante lo que había hecho. Pero entonces llegó el emperador. Lo que ocurrió fue una batalla que destruyó partes de la realidad local. Dejó la cámara del trono del Vengador convertida en algo que ya no obedecía completamente las leyes de la física. El emperador tenía el poder suficiente para destruir a Horus. Lo podría haber detenido desde el principio, pero no lo usó de inmediato. ¿Por qué no lo utilizó? Es otra de esas preguntas que la gente lleva 10.000 años debatiendo. Algunos dicen que el amor que aún sentía por su hijo impedía el golpe definitivo. Otros que el padre tenía esperanza, incluso en ese momento se veía capaz de recuperar al ser que había creado. La parte de él que era humana, la parte que había acumulado emociones durante miles de años de vida. Esa parte aún resistía. Horus, en cambio, no tenía esa limitación. El War Master atacó sin misericordia, atravesó su armadura, le desarmó, destrozó a su padre y lo dejó roto en el suelo. En ese momento, al ver caído a su padre, algo cambió. No fue ira, fue reconocimiento. El reconocimiento de lo que había frente a él. Ya no era su hijo. Era el receptáculo de algo que había devorado a su hijo. Y si eso era capaz de sobrevivir, la guerra no terminaría jamás. El padre reunió todo lo que le quedaba, no la fuerza física, algo mucho más profundo. La potencia psíquica de un ser que había existido durante los albores de la civilización humana, que se había alimentado de la fe de las almas de 1000 chamanes sacrificados en tiempos prehistóricos. Reunió toda esa energía y la lanzó sin contemplaciones hacia Horus. No como un golpe de guerra, no como un ataque, sino como una desintegración total. En ese instante final, los dioses del caos abandonaron a Horus, y el hombre que quedó, ese fragmento de Horus Lupercal, que todavía seguía existiendo dentro de la máquina que el caos había construido, miró a su padre y lloró. Le pidió perdón y el padre vio el arrepentimiento en sus ojos y lo destruyó. Lo borró, lo desintegró. No lo mató en un sentido convencional. Eliminó su alma en los dos planos de existencia al mismo tiempo, el físico y el inmaterium, para que las potencias del War no pudieran reclamar nada de lo que había sido. Literalmente, Horus Lupercal dejó de existir. El grito psíquico de los dioses del caos al perder su pieza más importante sacudió el sistema solar entero. Las legiones traidoras en la superficie de Terra sintieron la muerte de Horus como un golpe físico.
La fuerza que los había sostenido se le debilitó en segundos, y los demonios fueron expulsados violentamente de vuelta al Inmaterium. Comenzó la retirada, y los ángeles de sangre se rompieron en ese mismo momento. La muerte de Sanguinius se propagó por los vínculos genéticos de toda la legión como un incendio, una furia negra imparable, una rabia que no era de este mundo. Se apoderó de cada marine de los ángeles de sangre en Terra. No lloraron, no lamentaron, cargaron con todo. Todo lo que se interpuso a ellos no sobrevivió. La batalla de Terra terminó con las calles del Palacio Imperial regadas en sangre de traidores. Rogaldorn encontró a su padre en el suelo del puente, rodeado de la guardia muerta. Lo que quedaba del emperador no era nada que ningún médico hubiera dado por viable, pero todavía, milagrosamente, se aferraba a una chispa de vida. Dorn lo llevó de vuelta al Palacio Imperial, al trono dorado, donde Malcador el Sigilita se estaba consumiendo. Cuando desconectaron al Sigilita, había dejado de ser una persona. Era un residuo, un cuerpo vacío que había sido consumido por el esfuerzo de contener energías que estaban diseñadas para ser manejadas por algo de poder incomparablemente mayor. En su último instante de conciencia, Malcador extendió lo que le quedaba de vida hacia el padre, el último de sus regalos, una última dosis de energía, para aguantar los momentos necesarios. Malcador se desintegró en polvo. El trono dorado acogió al emperador, y desde ese momento el imperio de la humanidad tomó la forma que mantendría durante 10.000 años. No era el futuro que el padre quería construir, era algo mucho más oscuro, más frágil, más humano en sus limitaciones y sus contradicciones. Pero era lo único que daba, y debería de ser suficiente. Los traidores huyeron, pero no habían desaparecido. El Imperio necesitaba perseguir a las legiones traidoras por toda la galaxia, destruir sus bases, librar los mundos que habían sometido y empujarlos hacia el único refugio que les quedaba, el Ojo del Terror. La cicatriz permanente del Warp en el espacio real, donde las potencias del caos eran omnipresentes. Esta tarea recayó principalmente en los ultramarines. Guilliman llegó a Terra demasiado tarde para cambiar el resultado del asedio. Llegó para encontrar a su padre en el trono de oro, a sus hermanos primarcas muertos o desaparecidos, y un imperio que necesitaba ser reconstruido desde cero. Era la peor noticia y la peor de las tareas al mismo tiempo. Y la única situación para la que Robert Guilliman estaba perfectamente preparado. Los ultramarines tenían un número incomparablemente mayor que cualquier otra legión superviviente. Guilliman no tardó en desplegarlos con la eficiencia geométrica que lo definía, extendiendo ese enorme ejército como una red por todo el imperio. Luego se encargó de proponer algo que nadie quería escuchar. Las legiones eran demasiado grandes, demasiado poderosas, demasiado dependientes de la personalidad de un solo ser, el primarca, cuya caída podía arrastrar consigo hacia 1.000 soldados sobrehumanos. Debería eliminarse ese concepto. Nunca más debería existir una concentración de poder militar semejante en manos de un solo individuo. Las legiones debían dividirse, 1.000 marines para cada uno, independientes entre sí, distribuidos por todo el imperio, en lugar de estar concentrados en flotas. Hubo resistencia ante esto. Rogaldorn se negó rotundamente, inicialmente, pero los altos señores de Terra lo apoyaron. Realmente tenía razón, y en el fondo todos fueron capaces de reconocerlo. Las legiones fueron divididas, dispersadas, y el Codex Astartes, el texto sagrado que Guilliman escribió para codificar la organización, las tácticas y la ética de los marines espaciales, se convirtió en la ley por la que se regiría la fuerza militar más poderosa de la humanidad durante los siguientes 10.000 años. Los primarcas desaparecieron. Uno a uno, en diferentes circunstancias,
Cada uno de los supervivientes abandonó el escenario de la historia imperial. Rogaldor murió combatiendo la primera cruzada negra, murió como había vivido, en el frente, con la espada en la mano, sin dar un paso atrás, sin retroceder. Gilliman fue herido fatalmente por Fulgrim, ahora transformado en príncipe el demonio de Slanes, con una espada que no podía sino recordar al anatema. El veneno fue tan profundo que Gilliman quedó en un estado entre la vida y la muerte, preservado en un sarcófago de suspensión en Macragge, aguardando un futuro que los siglos posteriores tendrían reservado para él. Vulcan de los Salamandres desapareció. Sus marines todavía buscan los nuevos artefactos que, según la leyenda, anunciarían su regreso definitivo. Yagatai Khan desapareció, persiguiendo una flota del Daerio Oscuro a través de un portal del Warp, y nunca se volvió a saber de él. Lionel Johnson regresó a su mundo natal de Caliban para encontrarlo en ruinas. Cuando amainó la tormenta del Warp que lo consumió, el Johnson había desaparecido. Los Ángeles Oscuros guardan este secreto entre todos otros de sus secretos. Le Marrus anunció un día que se marchaba en una búsqueda, y la leyenda de los lobos del espacio dice que volverá cuando el Imperio más lo necesite, en el tiempo que se llamará el tiempo del lobo. Corax de los Cuervos, devastado por haber permitido que agentes de la Legión Alfa corrompieran material genético del Primarca, pasó un año en soledad pidiendo perdón al padre. Luego voló solo al ojo del terror para hacer penitencia a su manera. Jamás regresó. Con ellos se fue algo que el Imperio no recuperaría jamás. Aquí es donde la historia se convierte en otra cosa, donde deja de ser una crónica de guerra y se convierte en una pregunta. ¿Quién tiene la razón en la herejía de Horus? No en el sentido táctico, en ese sentido, los leales ganaron. La pregunta que nos hacemos es la pregunta que los dioses del caos plantaron en Horus y que todavía no ha sido respondida 10.000 años después. Tenía razón el emperador al no explicarle a Horus su plan. Tenía razón al confiar en que el instrumento más perfecto que había creado no necesitaba entender el propósito para ejecutarlo. Tenía razón al creer que la lealtad absoluta podía coexistir con la ignorancia absoluta. O tenía razón Horus al exigir algo más. No necesariamente la libertad de elegir. Horus comprendía que la guerra no siempre permitía la deliberación, sino la dignidad de ser tratado como un fin en sí mismo, no como un medio, como un hijo, no como una herramienta. Esta no es una pregunta de ciencia ficción, es una pregunta de gestión, de política, de crianza, de cualquier relación de poder en que una parte tiene la visión completa y la otra solo tiene la fe. ¿Cuánto sacrificio de comprensión es razonable pedir a alguien que confía en ti? ¿Cuándo la confianza necesita ser correspondida con transparencia para seguir siendo la confianza y no simplemente control? Horus tomó la respuesta equivocada, o más precisamente, tomó la respuesta correcta a la pregunta equivocada. La pregunta no era ¿debo rebelarme? La pregunta era ¿cómo exijo ser tratado como persona y no simplemente como un arma? Y la segunda pregunta tiene respuesta sin necesidad de quemar el universo. Pero los dioses del caos son excelentes editores. Saben qué preguntas dejar y cuáles cortar. Cada personaje de esta historia lleva una herida que quizá reconocerás. Lorgar, que amó tan completamente que cualquier rechazo se convirtió en herida de existencia. Necesitaba que su fe fuera un objeto, que cuando el objeto de su fe lo rechazó, encontró otros sin preguntarse si eran merecedores de esa misma fe. Y que al final ganó, no militarmente, teológicamente. El Imperium del 41º milenio es la iglesia que Lorgar creería que fuera, solo que al dios al que adora está vivo y muerto al mismo tiempo, en un trono que lo consume desde adentro. Magnus, que sabía más que nadie a su alrededor, y pagó el precio de actuar como si eso les exonerara de las consecuencias de ignorar las reglas acordadas, cuya certeza de tener razón
fue exactamente suficiente para destruir todo lo que amaba. Angron, la herida que no se cierra. El guerrero arrancado de sus compañeros sin que nadie le preguntara si quería ser salvado. El hombre al que el padre rescató de la forma equivocada y que cargó con ese rescate equivocado durante toda su vida como una segunda cadena. Sanguinius, que sabía el precio y lo pagó de todas formas, que es, en cierto modo, el único personaje de esta historia que tomó una decisión completamente libre y completamente consciente, y que esa decisión fuera su propia muerte, le convierte en el ser más libre, nada menos. Y Horus, que fue demasiado bueno en lo que hacía como para poder equivocarse de forma pequeña, que cuando se equivocó a escala galáctica. El mismo don que lo hacía extraordinario, esa capacidad de convicción absoluta, ese magnetismo que hacía que los hombres le siguieran sin dudar, fue exactamente lo que lo destruyó cuando esa convicción se dirigió hacia la dirección equivocada. ¿Habrías seguido a Horus? No en el sentido abstracto, en el concreto. Si fueras un marino espacial de los hijos de Horus, si hubieras servido con él durante décadas, si hubieras visto su brillantez y su cuidado a su disposición al luchar junto a ti, en vez de a mandarte desde la retaguardia, si hubieras sentido que te veía como una persona, un igual, no como un recurso, y te dijera que su padre ha traicionado todo lo que os prometió y que hay que corregirlo, ¿habrías dudado? La respuesta honesta incomoda. Y eso es exactamente lo que hace que la herejía de Horus sea algo más que una historia de ciencia ficción. Es un experimento mental sobre lealtad y autoridad y el espacio entre lo que nos piden que creamos y lo que podemos verificar por nosotros mismos. El Imperium del siglo 41 existe como consecuencia directa de esa pregunta sin responder. Existe como una teocracia en ruinas, gobernada por la incapacidad de completar el proyecto que el emperador comenzó. Atrapada en la sombra de una tradición que no se termina de procesar. Los marines espaciales del milenio actual adoran al emperador como un dios, que es exactamente lo que el emperador siempre quiso no ser. Al final, Lorgar ganó. La ironía final y lo que no murió. Porque hay algo que los portadores de la palabra acertaron antes de que el caos los corrompiera completamente. Lorgar, con toda su locura, con toda su idolatría pervertida, entendió algo que el emperador rechazó con demasiada rapidez. Los seres humanos necesitan historias, necesitan mitos, necesitan tener la sensación de que lo que hacen forma parte de algo más grande que toda su propia vida. El emperador creyó que podía construir una civilización sobre la razón pura, pero subestimó cuánto a los seres humanos necesitan dar sentido a su sufrimiento. La religión no existe porque los humanos sean estúpidos. Existe porque el sufrimiento sin propósito se convierte en algo insoportable. Porque perder a alguien que amas necesita tener un significado. Porque sacrificarte por una causa necesita que esa causa sea sagrada, no solo óptima y eficiente. El caos entendió todo eso y lo explotó. Los dioses del caos no ofrecen verdad, ofrecen significado. Y el significado, incluso siendo falso, es lo que los humanos elegirán sobre la verdad. El padre pasó miles de años combatiendo la religión, y fue la fe en él lo que mantuvo todo unido cuando todo lo demás fallaba. Fue la devoción de billones de almas al padre del trono dorado lo que alimentó su presencia psíquica en el Warp. Sin esa energía de fe, sin esa adoración que él habría rechazado con indignación, su llama se habría apagado siglos atrás. Y con ella, el Astronomicon, el faro psíquico que permite a los navegadores del Imperio guiar a sus naves a través del Warp, sin perderse en la oscuridad. La ironía es casi cruel en su perfección. El hombre que dedicó su existencia a destruir la religión se convirtió en el dios central de la religión más grande de la historia de la humanidad. El ser que había dicho: yo no soy un dios, tan solo soy un hombre. Hoy es adorado como la deidad suprema de 1.000.000 de mundos, y esa adoración, probablemente e irónicamente, es lo único que lo mantiene vivo.
Cada día miles de psíquicos son llevados ante el trono dorado. Cada día mueren para alimentar la llama del Padre. Cada día el Padre mantiene la astronómica y combate en el Warp contra entidades que intentan romper las barreras entre el Inmaterium y el mundo real. Nadie sabe con certeza qué experimenta el esperador en el trono. Si todavía piensa, si todavía siente, si la chispa de la conciencia que lo mantiene vivo es suficiente para que sea algo más que una máquina psíquica de extraordinaria complejidad. Los altos señores afirman que sus susurros llegan, pero los escépticos dicen que esas afirmaciones son convenientes para justificar cualquier decisión política, apelando a una voluntad divina del Padre. La verdad, como casi todo en el imperio de los 10.000 años posteriores, es que nadie lo sabe con certeza. Así llegamos al único presente que el 41º milenio conoce, el de la guerra interminable. Las legiones traidoras habitan el ojo del terror, donde el tiempo no funciona de manera lineal, donde marines que combatieron en el asedio de Terra podrían seguir combatiendo hoy, llevando en su memoria 10.000 años de guerra continuada. Las cruzadas negras siguen llegando periódicamente, cada vez que el imperio las rechaza, con un coste enorme. Y el caos, siempre el caos, busca en cada grieta, en cada mente débil, en cada momento de duda, la oportunidad de extender su dominio un poquito más. El imperio resiste, no graciosamente, no sin contradicciones, no sin seguir cometiendo errores terribles en nombre de su propia supervivencia, pero sigue resistiendo. Hay algo más que sobrevivió a la herejía de Horus y que los manuales de historia raramente mencionan. La lección. No la lección de que los altos señores supremos proclaman en sus edictos, aquella de que el caos es el enemigo y la fe el escudo. Eso es cierto, pero incompleto. La lección más profunda, la que cualquiera que haya estudiado este periodo reconocerá, es más incómoda. Los seres más poderosos de la historia humana fracasaron, no porque fueran débiles, sino porque eran humanos. El padre fracasó porque amaba demasiado a sus hijos para verlos claramente, porque subestimó la necesidad humana de fe, porque guardó secretos que si hubiera compartido habrían evitado la mayor parte de lo que ocurrió. Horus no fracasó por maldad innata, sino por orgullo herido, por resentimiento real ante descuidos reales, por ser exactamente lo que su padre siempre había dicho que era, humano en lo fundamental, capaz de los mayores actos y de los más profundos errores. Malcador no fracasó, es quizá el personaje más extraordinario de toda esta historia y el menos laureado. Un hombre, no un primarca, no un dios viviente, no un superhombre de laboratorio. Un hombre de carne y hueso y una mente psíquica de poder enorme, pero finito, que caminó durante décadas al lado del padre, sabiendo exactamente a lo que se enfrentaban, que reclutó a los fundadores de la Inquisición cuando las bombas caían en Terra, que se sentó en el trono dorado, sabiendo que lo iba a matar, y que en su último instante de vida transfirió lo que le quedaba al hombre por el que vivía. El padre lo llamó el mayor sacrificio de la era, y probablemente tuviera razón. Si no te has suscrito a estas alturas, o le has dado like, después de 1 hora y media, nada lo va a hacer en este momento. Mi garganta aguanta tímidamente. Pero vamos a terminar de la única manera que esta historia podría terminar. Hablando de sus nombres, porque en el universo de Warhammer 40k, igual que en el antiguo Egipto, los muertos viven mientras se les recuerda. Horus Lupercal, el maestro de la guerra, el señor de las lunas, el hijo predilecto, el que cayó más lejos porque más alto había llegado. Que su caída nos recuerde que la convicción sin duda puede ser tan peligrosa como la duda sin convicción.
Sanguinius, el ángel, el que sabía y eligió igualmente, el que compró con su vida el tiempo que hizo falta, que su sacrificio no se convierta en excusa para romantizar la destrucción, sino en recordatorio de que algunas cosas valen lo que cuestan. Lord Aureliano, el que amó demasiado y de la forma equivocada, el teólogo del Apocalipsis, el que tenía razón sobre la necesidad humana de lo sagrado y equivocó completamente la respuesta. Que su error nos recuerde verificar si los objetos de nuestra fe son dignos de ella antes de construir catedrales en su honor. Magnus el Rojo, el sabio que no pudo callar su sabiduría cuando hacía falta callarla. El que sabía el precio de cada cosa, excepto el precio de su propio orgullo. Que su caída nos recuerde que tener razón no es suficiente, si el cómo importa tanto como el qué. Nathaniel Garro, el capitán sin legión, el hombre cuyo nombre casi nadie en el Imperium recuerda y que nadie conoce, sin el cual el Imperium no habría sobrevivido. Que su historia nos recuerde que no son siempre los más poderosos los que cambian el curso de la historia. Marcador el sigilita, el único que no fracasó, el hombre que lo sabía todo y guardó silencio cuando hacía falta, que habló cuando hacía falta y que al final eligió arder para que otro pudiera continuar. Que su sacrificio no se olvide nunca, aunque el imperio al que sirvió haya olvidado su nombre. Y el emperador, el que todavía no ha terminado de decidir si su proyecto fue un éxito o un fracaso, el que lleva 10.000 años en un trono que no puede abandonar, observando el imperio que construyó convertirse en exactamente lo que él no quería que fuera, cuyo silencio ha durado milenios y sigue sin romperse. ¿Cuál es tu propio Svan 5? ¿En qué momento elegiste no ver algo que era demasiado incómodo ver? ¿Cuál es tu Davin? ¿Qué herida del alma llevas tiempo sin sanar y que la primera persona que llegue con respuestas fáciles podría explotar? ¿Eres el emperador? ¿Hay alguien a tu alrededor al que exiges lealtad sin ofrecerle comprensión? ¿Eres Horus? ¿Hay una traición en tu corazón que todavía se presenta a sí misma como justicia? La herejía de Horus no terminó hace 10.000 años. Termina cada vez que alguien elige la lealtad informada sobre la obediencia ciega. Cada vez que alguien exige ser tratado como persona y no como herramienta. Cada vez que alguien mira a sus propios dioses del caos a los ojos y dice: veo lo que estáis haciendo y no voy a permitir que lo hagáis. El 41º milenio existe como advertencia, no sobre el futuro, sobre el presente. Construye el imperium que merece ser defendido, no el que simplemente puede mantenerse en pie. En algún lugar, en los niveles más profundos del palacio interior, el corazón del hombre más viejo del mundo sigue latiendo. Por ahora, el emperador protege. Y en el Warp seguimos los espectros, caminando sin que nadie nos vea.